Los amigos se cuentan dos veces. En las malas para saber cuántos son. Más bien, en las buenas para saber cuántos son. Y en las malas para saber cuántos quedan. Alguien dijo esta frase y tiene mucho sentido. Los amigos deben contarse dos veces. En las buenas para saber cuántos tienes. En las malas para saber cuántos te quedan. Porque muchos se van a ir en las malas. También alguien dice que las pruebas ponen a prueba a los amigos y se quedan los que lo son. Así que no te confíes mucho de aquellos que vienen a ti cuando todo te va bien. Sí, disfrútalo, que disfruten de ti, pero no te confíes mucho. Pero como dice otra frase, cuando los amigos se quedan después de las pruebas, afiánzalos a tu alma, porque son los que hacen la diferencia. Escuchen, las relaciones que nos rodean dicen algo de nuestro carácter. Así que te voy a pedir que hagas un recuento de con quiénes te relacionas, con quiénes te conectas, porque tu carácter se refleja en las relaciones que construyes. Ya decían los antiguos, el que anda con lobos. Y dice algo del carácter. No es que el pobrecito le enseñaron a aullar, es que quiso aprender eso. Porque nadie aprende lo que no quiere. Así que es fácil decir, es que ellos me enseñaron a aullar. No, tú aprendiste. Así que escucha, tus relaciones reflejan algo de tu carácter. Pero no solo eso, también el carácter de esas personas van a actuar en ti. Esta es una realidad. Las relaciones que tienes, realizan, efectúan un cambio psicológico en ti y también en lo que haces. Para bien y para mal. Dicho de otra manera, si estás enfermo, el tipo de amistades, escucha, te va a enfermar más. Piénsalo. Si tus hábitos de carácter tienen que ver con excesos y te reúnes, te conectas con otras personas de excesos, tus amistades te van a enfermar más. ¿Tiene lógica eso? Sí. Si estás preocupado por algo, escúchame, tus relaciones te van a preocupar más. Ay, Dios, transfórmanos. Es verdad. Casi ninguna persona va a escoger a sus amistades por el impacto psicológico que tiene en su vida. Casi nadie lo hace. Pero de una manera inconsciente lo escogemos. Tú escoges a tus amistades por lo que representan psicológicamente para ti. Piensa en lo que acabo de decir. Tú y yo escogemos a nuestras amistades por lo que representan psicológicamente para ti. Así que si alguien vive en soledad, va a escoger a sus amistades a partir de la soledad. Y si escoge a alguien que no sabe respetar límites, pues vas a estar muy acompañado. Porque esa persona no respeta límites, pero escucha, también vas a estar invadido por una persona que no respeta límites. Así que esto es una realidad, escuchen. Construimos nuestras relaciones por el carácter que tenemos y también por lo que representan psicológicamente para nosotros. Y cuando esas amistades ya están afianzadas, escucha, para bien o para mal, van a seguir actuando en tu vida y tú vas a seguir actuando en su vida. Cuando reflexioné en esta parte de la Escritura, dije, Señor,
yo no quiero ser el tipo de persona que deprime a mi familia. Y sí lo soy. Soy el tipo de persona que que pone tensión a los míos. Y antes de seguir digo, perdón Miriam, perdón Priscila. Sí lo soy. Pongo tensión. Y al estudiar este pasaje dije, Señor, yo no quiero ser el tipo de persona que los que están conectados conmigo, yo siga incidiendo en sus vidas para mal. Quiero por el Espíritu Santo que el Señor trabaje en mí para que en mi casa, en mis amistades, la gente reciba de mí edificación, ánimo, santidad. Eso quiero hacer. Estamos llegando al final de estudiar nuestra carta a los Romanos. Así que les invito a que busquen Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 ha sido y es una carta fabulosa. Ha transformado mi vida, escuchen. Al estudiar y preparar la carta a los Romanos para compartirla, sepan esto. He entendido algunos misterios de Dios que no conocía antes. Y miren que ya llevo varias décadas en la palabra del Señor y les digo esto. Al estudiar nuevamente Romanos, he entendido algunos misterios sobrenaturales de Dios. Y muchas veces leí Romanos capítulo 16 y les confieso que no con la misma intensidad que quizá leía Romanos capítulo 5 y 6. Porque digo, en Romanos capítulo 16, Pablo solo está dando saludos a gente que yo no conozco. Y les confieso que al leer el último capítulo de Romanos capítulo 16, hay algunos versículos que sí llamaban mi atención poderosamente, pero algunos otros que confieso, esta falta delante de Dios, los leía con ligereza. Porque era un asunto de saludos. Pero entendí algunos misterios en Romanos capítulo 16. Y le pido al Señor que pueda abrir nuestros ojos y oídos espirituales para que comprendamos esto. Ahora, un poco de historia. Ya sabemos que Pablo escribió la carta de Romanos estando en Corinto. Quizá la iglesia con las que Pablo tuvo más altibajos. Antes de Romanos estudiamos primera y segunda de Corintios. Y quizá estudiamos también la tercera y la cuarta en los Corintios, que posiblemente están ahí revueltas en dos cartas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué escribió Pablo tantas cartas a una iglesia tan complicada? Porque la relación de Pablo con los Corintios era de muchos altibajos, de muchos conflictos. Pero ya entendimos que esa relación conflictiva de Pablo con los Corintios era porque él estaba sinceramente interesado en ellos. Tiene que ver con lo que estamos hablando, relaciones. Pablo podía haber dicho, bueno, ya les prediqué el evangelio, ya estuve con ellos, es de las iglesias que más tiempo he pasado, es de las iglesias que más he visitado y como que no cambian. Pero Pablo seguía teniendo problemas con ellos porque si veía algo mal, los amaba tanto que se los iba a decir. Bueno, estando en una de esas visitas en Corinto, Pablo escribió la carta a los romanos, más o menos, por favor, por el año 57. Dale enseguida. Por el año 57 después de Cristo. Ahora escuchen esto. La carta a los romanos, siendo la más extensa de Pablo, miren esto, se la escribió a alguien que nunca había visto, nunca los había visitado, no los conocía. Y algunos dicen que es la carta donde Pablo explica de manera más detallada lo que es el cristianismo. Y se lo escribe a gente que no conocía. Bueno, tanto más, esto llama mi atención. Si no los conocía, si nunca los había visitado, ¿por qué Pablo cuando escribe menciona hasta
cerca de, dale por favor, 30 personas por nombre. Si no los conocía, si nunca los había visitado, si ustedes leen el capítulo 16 de Romanos, se mencionan hasta 34 nombres, sin contar el de Jesucristo. 34 nombres. Mientras venía de la casa para aquí, recordé algo que dijo uno de los líderes más poderosos que he conocido en la palabra de Dios. Y dijo: el liderazgo es un lugar muy solitario. ¿Y saben qué? Mientras venía para acá, mientras venía repasando lo que Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 16, me hubiese gustado decirle a mi profesor: no, te equivocas. Pablo, uno de los líderes más poderosos que ha tenido esta tierra, no estaba solo. Estaba lleno de relaciones. De esas 34 personas, Pablo menciona que probablemente cerca de 10 mujeres, algunas por nombre, como la que posiblemente llevó la carta, Febe. Vean Romanos capítulo 16, vamos a leer del 1 al 4. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Dónde estaba Cencrea? Era un puerto cerca de Corinto. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, aquí hay otra mujer, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vamos a parar la lectura ahí. Apenas en los primeros 3 versículos, Pablo ya mencionó a 2 mujeres y a un varón. ¿Esto por qué es relevante? Porque escuchen, estamos hablando de una cultura donde la mujer muchas veces tenía menos valor que algún objeto. Y Pablo menciona no solo aquí a Febe, que parece que fue la que llevó la carta de Corinto a Roma. O sea, Pablo le escribe y Febe dice: yo la llevo, Pablo, en un viaje transnacional para llevar una carta. Priscila y Aquila, Priscila con su esposo, fundando iglesias en distintas ciudades, en Éfeso, en Corinto, en Roma. Y aquí dice: expusieron su vida por mí. Aunque dicen que la traducción literal es: pusieron el cuello por mí. Imagínense el tipo de mujeres de las cuales estaba rodeado Pablo. De estas 34 personas, a 6 de ellos los nombra como parientes. En 3 versículos menciona: son mis parientes. Algunos creen que eran familiares y otros piensan que se refiere a que solo eran descendientes de la tribu de Benjamín, como Pablo lo era. Como quiera que sea, era gente muy cercana a Pablo. Y dentro de esos 34 nombres hay algunos nombres de eminencia, como por ejemplo Herodión, que piensan algunos que era de la familia de Herodes el Grande. O por ejemplo, en el 23, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Un lugar de eminencia. Pero también menciona nombres de esclavos. Por ejemplo, en el versículo 14 se menciona un ramillete de ellos. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas y a Hermes. Entonces había combinados nombres de alcurnia y nombres comunes y corrientes. Ahora escuchen, queridos hermanos,
Analizando esta lista de saludos que Pablo está dando, encontramos varias cosas. En primer lugar, encontramos que la iglesia era un lugar de inclusión. Todos se sentían incluidos: mujeres, esclavos, ricos, sabios, ignorantes. Una de las cosas que doy gracias a Dios actualmente es que hay todo tipo de iglesias, con distintas prácticas, con distintas preferencias. ¡Qué bueno! Porque eso permite que personas diferentes se sientan más empáticas o más identificadas con algún tipo de iglesia. Así que tenemos iglesias de gente sólida económicamente hacia el sur de la ciudad. Tenemos iglesias caseras, tenemos iglesias que se dedican a rehabilitación de personas con adicciones, tenemos iglesias que se dedican a crear refugio para mujeres violentadas, tenemos iglesias que se dedican a recoger niños de la calle, gracias a Dios. Pero también hay ahí algo de lo cual nos deberíamos de preocupar: que las iglesias conjuntan a personas más o menos que tienen las mismas coincidencias. Así que las iglesias que tienen gente con poder adquisitivo se sienten cómodas en sus reuniones, en sus fiestas, pagan por todo. Y aquellas iglesias que tienen carencias económicas también se sienten cómodas. Pero entonces nos está robando la posibilidad original de la iglesia, que la gente diferente puede convivir entre sí. Ese es un riesgo actual de las iglesias tan diversas, pero que ya no nos conjuntamos entre nosotros. Pero Pablo nos está mostrando aquí que la iglesia era un lugar de inclusión. No solo eso, escuchen, la iglesia era un lugar de protección. Déjenme explicar esto. Por más que se romantice la vida de Roma, era muy difícil vivir en los tiempos de Roma. Escuchen, la tasa de mortalidad era altísima y la expectativa de vida era muy baja. La gente moría a los 30, 40. ¿Por qué moría la gente? Había mucha violencia, había mucha carencia, había mucha insalubridad, había mucha ignorancia. Es cierto que había también reminiscencias de sabiduría, pero había mucha ignorancia. Escuchen, hasta es ridículo y hasta nos suena desagradable pensar que la gente a veces lavaba sus vestidos con su propia orina, pensando que las sustancias que tenía la orina los protegían de enfermedades. Imagínense, con los calores que hay ahorita. Era impresionante. Entonces escuchen, la vida en Roma era muy compleja. Si no eras un político, si no eras un religioso de alcurnia, y si no eras un soldado de alto rango, escucha, y si no eras noble, o sea, gente que heredaba apellido y riqueza, iba a ser muy difícil para el ciudadano común y corriente, era muy difícil. Ahora bien, si no eras ciudadano, te quedaba ser o esclavo o liberto, o sea, un esclavo que había trabajado tanto para comprar su libertad, o soldado a expensas de otro, o criado. Y escuchen, era muy difícil sobrevivir. Y para la mujer era uno de los grupos más vulnerables. Así que escuchen, sobrevivir en la antigua Roma era difícil, pero la iglesia era un lugar de protección. La gente promovía la generosidad de manera espiritual. El necesitado encontraba, el esclavo encontraba un lugar donde era aceptado.
Las mujeres encontraban un lugar donde eran tomadas en cuenta. Escúchenlo bien. Las iglesias se convertían en centros de sobrevivencia. Eso nosotros no lo hemos entendido. En la comodidad de las ciudades no entendemos esto. Pero hay lugares donde el cristianismo, escuchen, es de tal manera, tan profundo y tan perseguido a la vez, que ahí se ve el verdadero poder de Dios. Y en esos lugares donde hay persecución y violencia, mucha gente encuentra en las relaciones cristianas el medio de sobrevivencia. Y escuchen, va a llegar el momento que va a ser así otra vez. Ya estudiamos Apocalipsis. Va a llegar el momento en que entre cristianos nos tenemos que cuidar las espaldas, porque la sociedad va a cerrar las puertas. No vamos a ser útiles nosotros para la sociedad del futuro próximo. Nos vamos a tener que proteger entre creyentes. Vamos a tener a ser como Priscila y Aquila, de poner el cuello por otros. Por eso en tiempos de persecución, cuando Pedro escribió sus cartas, dice: no os olvidéis de hospedaos unos a otros. Porque escucha, el hospedarse, el abrir tu casa, era poner en riesgo a tu familia. ¿Llegarán esos tiempos otra vez? Por eso es muy importante que ahora los principios que Pablo nos está diciendo aquí, los hagamos parte de nuestra vida. La iglesia también era un lugar de diversidad, queda claro. Y la iglesia era un lugar de mucho trabajo. Miren por favor las descripciones. No vamos a tocar las descripciones de cada una de esas 34 personas. Pero miren cómo se refiere Pablo a ellas. Dice: las mujeres, por ejemplo, Febe ha ayudado a muchos. De otros se dice: expusieron su vida por mí. Han trabajado mucho. Lo dice de María en el versículo 6. Lo dice en el versículo 12 de Pérsida, otra mujer. Han trabajado mucho. Y entre paréntesis voy a decir esto: las iglesias prosperan cuando entendemos la dignidad de la mujer y su habilidad y su liderazgo para utilizar sus dones. Las iglesias que no entienden esto son iglesias que están minusválidas, porque están quebrantando al 50% o quizá más de su membresía. Pero aquí vemos, esta es una descripción de las mujeres. Han trabajado mucho. De algunos hombres, Pablo decía en esta lista: es mi colaborador. Miren esta otra descripción de algunos de ellos: es aprobado en el Señor. Nada más esa descripción, yo me conformaría que mi lápida dijera: aprobado por Dios. Si me aprobó Dios, imagínense del hombre que dice Pablo esto: aprobado por Dios. ¿Qué dirá su esposa de él? ¿Qué dirán sus hijos? ¿Qué dirán sus amigos? Si Dios, al que le cantamos, tus ojos todo lo ven, dice aprobado. ¿Ven el carácter de esa persona? De otros dicen: mis compañeros de prisiones. Algunos expusieron su vida por mí, pero estos me acompañaron en la cárcel por causa del Evangelio. Trabajan en el Señor. Imagínense esta descripción: ¿a qué te dedicas? Trabajo en el Señor. No, ya en serio, ¿de qué te ganas la vida? No, te estoy hablando en serio. Antes trabajaba de maestro, antes trabajaba de esto, ahora trabajo en el Señor. Encontré mi verdadera vocación. Y lo demás
me es herramienta para seguir sirviendo al Señor. Mi carrera, mi profesión, mi negocio. ¿Te refieres a cómo, qué herramientas tengo para seguir trabajando en el Señor? Mire por favor, un vistazo de todas estas descripciones. Esos eran los amigos de Pablo. Miren, se me está erizando la piel si yo pudiera tener un puñado de amigos así. Imagínense las poderosas influencias de estas personas en sus familias y en sus amigos. Si el imperio romano, que los perseguía como delincuentes, que pensaba estos merecen ser crucificados, es decir, lo peor de la sociedad es lo que iba a la cruz, no piensan a los malhechores, se les metía a la cárcel, se les decapitaba y otras cosas, pero a lo peor de lo peor era la cruz. Y el imperio romano decía, los cristianos merecen lo peor, la peor de las muertes, la cruz. Pero cuando el imperio romano, escuchen, se empezó a dar cuenta que estas personas eran así, empezó a cambiar su visión. Estamos acabando con lo mejor de nuestra sociedad. Ahora imagínense, por favor, si esta gente traía cambios a la sociedad, a un gobierno nefasto en muchos sentidos. Imagínense los cambios que tenían entre sí como amigos, porque algunos de ellos se conocían entre sí. Yo sí tengo 3 amigos, si no es que 4, de este tipo. De verdad. Me hacen llorar. Más adelante voy a dar testimonio de eso. Bueno, teniendo este tipo de amistades, hay que cuidarlas. Y aquí Pablo nos da algunas recomendaciones que hacer si tú tienes ese tipo de amistades. Dice Pablo, recíbanles en el Señor como es digno de santos. Mira, ha servido tanto, ha expuesto su vida, trabaja por el Señor, que cuando tengas la oportunidad, recíbelos en el Señor como es digno de santos. Bien se dijo en la adoración hace unos momentos, que Dios está creando una nueva humanidad en Cristo Jesús. La humanidad vieja está pasando ya su temporada. Los hijos de Adán se está acabando su tiempo. Viene la época de los hijos del segundo Adán, de Cristo. Una nueva humanidad. Una nueva humanidad, escuchen, que va a llenar esta tierra y la va a sojuzgar y la va a reinar en justicia y en prosperidad. Cuando esta nueva humanidad se dé a conocer, dice la Escritura, Romanos capítulo 8, que la tierra será liberada de corrupción. Entonces imagínense, una tierra como originalmente Dios la creó, y una nueva humanidad en el poder de Dios, lo que va a suceder. Entonces dice Pablo, cuando tú veas a alguien que tiene estas características, recíbele como un linaje santo. Dale lo mejor de ti, porque esta persona ha dado lo mejor de sí para Dios y para ustedes. Dice Pablo, también ayúdale en cualquier cosa que necesite. Miren lo que dice, en cualquier cosa que necesite de ti. Cualquier cosa. Y esto abre un abanico impresionante. A veces pueden necesitar de tu comida, a veces pueden necesitar de tu dinero, de tus ahorros, a veces pueden necesitar de tu presencia, de tus oraciones, de tu visita.
Ayúdenle en cualquier cosa que necesita. Da gracias a Dios por ellos. Imagina que una persona de eminencia te quiere bendecir y te dijera, bueno, te voy a ayudar a ti y a alguien que tú me recomiendes. ¿A quién llevarías? Bueno, escucha, el Dios de los cielos te quiere bendecir y cada vez que tú llevas a alguien en su presencia, Dios te también bendice a mi amiga, a mi amigo. Ha hecho mucho por nosotros, puso el cuello por mí, trabaja por ti. Escucha, si en tus oraciones genuinamente das gracias a Dios por estos amigos que te bendicen espiritualmente, estás abriendo el corazón de Dios a favor de ellos. Y algunos piensan, como yo torpemente, que la otra recomendación que Pablo da es como muy superficial. Salúdense unos a otros con beso santo. Les confieso otra vez que al leer todos estos saludos dije, pues yo ni los conocí. Qué bueno por Pablo, que tuvo muchos amigos, les manda saludos, ¿y a mí qué ahora? Y estoy entendiendo por todo esto qué importante es el saludo genuino entre santos. Escucha, cuando ves a alguien después de tantos años, cuando recibes una llamada de alguien, de este tipo de personas, parece que el tiempo no corrió, no caminó. La misma intensidad de corazón, los mismos deseos de trabajar, de comer juntos, ahí están vigentes. Por eso, el saludo santo, escuchen, el saludo santo, no el saludo de cliché, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No, un saludo santo que incluye traspasar los límites del espacio vital. A ver, alguien diría, no, por la pandemia y por otras cosas ya no se puede hacer esto. Pero no nos quedemos con la práctica en sí del beso santo. Miren, déjenme explicar algo. Le decía a mis alumnos esta semana en comunicación que deben aprender a manejar la proxemia y la territorialidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo manejas los espacios? El espacio público es cuando te separa alguien de 3 metros o 4 en adelante. Como ahora, en una conferencia, en un meeting. Pero después viene el espacio social, menos de 3 o 4 metros, hasta quizá 1,5 metros, en una reunión, en reuniones de trabajo, en una fiesta. Después viene el espacio personal, menos de 1,5 metros hasta unos cuantos centímetros. Ya el espacio personal ya es algo muchísimo más cercano, muchísimo más comprometedor. Ahora, muchas veces cuando se está, por ejemplo, en el transporte público, que se rebasa el espacio personal, intentamos poner una distancia, a veces con artefactos de propiedad. Ponemos aquí la bolsa o ponemos el brazo y nos ponemos un poco más firmes. Y aunque estamos rozando a la persona, esa actitud, o a veces nada más la mirada, ya estás marcando una distancia. Aunque físicamente no está, puedes seguir manteniendo esa distancia personal. Pero después viene la distancia íntima, menos de 0,5 metro, a estar tocando a la persona, a percibir su temperatura, a percibir su aroma. Espacio personal, espacio íntimo, perdón. Alguien diría, ese ya es el más profundo que puede haber. Pues no. Todavía está el espacio vital. ¿Y cuál es el espacio vital? En donde estás transmitiendo tu propia vida. Como la madre
engendrando a su hijo. Ya no es espacio íntimo solamente, es vital, porque le está transmitiendo de su propia vida. Por eso cuando Dios dice, entra al lugar santísimo, está diciendo, no como en el tabernáculo, allá en el patio de los no judíos, en el patio de las mujeres, el patio de los hombres, el patio de los sacerdotes. No, te estoy invitando que entres al espacio vital, donde no hay manera de que nuestras vidas no se entrelazan. Ahora, ese espacio vital no se mide por medidas lineales. Ese espacio vital se mide por la actitud del corazón. Ahora entonces, si regresamos al beso santo, ¿qué tipo de distancia está hablando? La distancia íntima, ¿cierto? Sí. ¿Cierto o no? Sí. Ya estás tocando a la persona. Pero cuando dice santo, ya sabemos todos que puede haber besos de hipocresía y traición, ¿cierto o no? Sí. Ay, muy juntito estaba Judas con el Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿y estaba la santidad ahí? No, la santidad, hermanos, está hablando de espacio vital, que no se mide con medidas humanas, valga la redundancia. Cuando Pablo está diciendo salúdense genuinamente en el Espíritu. Así que todavía, aunque no podamos dar beso por distintas situaciones, todavía por la santidad podemos conectarnos con el Espíritu de la persona. ¿Ven tantos misterios en una lista de saludos? Me arrepiento de haber leído Romanos 16 de una manera tan ligera. Escucha, si tú tienes relaciones como este tipo de cosas, aquí hay 4 acciones espirituales que puedes hacer para cuidar tus relaciones. Y por si fuera poco, en el versículo 17 cambia radicalmente. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es decir, Pablo dice, hey, aquí hay algunas relaciones que debes evitar. Porque escucha, si te relacionas en espacio vital con ellos, psicológica y prácticamente van a influir en tu vida. Y dice Pablo, 4 cosas a quienes evitan: los que causan divisiones. Los que saben que tu familia te necesita y te dicen, sí, al rato vas. Escucha, está causando una división temporal entre tú y los que amas. Evita los que causan divisiones. Es que hay reuniones espirituales que para mí son importantes. Ahí vas todas las semanas, hoy no vayas. Los que causan divisiones. Número 2, los que hacen tropezar en la doctrina. Los que parece que toda la vida están aprendiendo y quieren aprender de todo y no profundizaron en la palabra. Saben un poquito de la palabra, pero van a probar de todo y después te vienen a decir, no, es que mira, yo creo. Primero profundiza en la verdad. Porque si no profundizas en la verdad y pruebas de todo, escúchame, tu espíritu va a estar dividido y vas a causar tropiezos en la doctrina. Una de las cosas que más hacen daño en la vida espiritual son los tropiezos doctrinales, que se enseñe como palabra de Dios lo que no es palabra de Dios. Número 3, los que sirven a sus propios vientres. Y algunos dicen que Pablo se está refiriendo a los comilones, a los glotones. Puede ser, pero es muy probable que se refiere a otro tipo de cosas. Aún en la carta a los Filipenses, Pablo dice, cuyo Dios es su vientre. Cuando en las Sagradas Escrituras, pero también en otras culturas, se pensaba en el centro del alma, se hablaba en el corazón. Y muchos han entendido que cuando se hablaba de corazón, en realidad se refería a las entrañas. Entonces escuchen, cuando se refiere a que sirven a sus propios vientres, sirven a sus pasiones, sirven a lo que les es importante. De la abundancia del corazón habla tu boca. Sobre todas cosas guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
donde está tu tesoro, ahí ¿qué? Ahí estará tu corazón. Entonces escuchen, el corazón, el vientre, las entrañas es el centro de tus valores. Es a lo que le das importancia. Entonces cuando dice, sirven a sus propios vientres, si en su corazón su tesoro son las riquezas materiales, esa persona sirve al Dios del dinero. Si otra persona en su corazón está la fama y la trascendencia orgullosa, sirve a sus vientres, ¿a qué? A la vanagloria. Que sirven a sus propios vientres es que son dominados por aquello que han puesto como Dios y sobre los cuales han perdido dominio propio. Y por supuesto también se puede referir en un sentido más superficial a los que no controlan sus antojos. Apártate de ellos. Y finalmente, a los que engañan el corazón de los ingenuos, dice aquí Pablo. Y dice con palabras suaves y lisonjas, los que te hablan bonito, los que no te quieren ofender, pero te están diciendo cosas peligrosas de manera agradable. Dice Pablo, a estos se evita. Así que escucha, empezamos esta meditación diciendo que tus relaciones reflejan tu carácter y reflejan también la incidencia que tienes psicológica y en términos de vida práctica. Este tipo de amistades, dice Pablo, son las que te enriquecen. Ese tipo de relaciones evita. Y para terminar, Pablo dice entonces, ustedes, todas estas descripciones muestra su obediencia. Es práctica y reconocida por todos. A esta obediencia práctica termina Pablo diciendo así, súmale dos cosas. Súmale sabiduría para el bien e ingenuidad para el mal. A esta obediencia que has mostrado, como amigos, sigan siendo obedientes, pero añadan sabiduría para las cosas buenas. Y sé ingenuo para el mal. No lo entiendas. Si escuchas noticias, ¿qué quiere decir? Qué bueno que no lo entiendas. Es la injusticia del mundo, no lo necesitas. ¿Que se puede operar qué? Qué bueno que no lo entiendas. ¿Que sacrificaron qué en el Senado de la República? ¿Que se pusieron playeras de qué? ¿Los senadores? ¿Cómo? Qué bueno que no lo entiendas. Es una maldad en la cual necesitas seguir siendo inocente. Si tienes estas amistades que te guían a la obediencia, sean sabios para el bien, crezcan. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 16. Ahora, llevémoslo a la práctica, por favor. Vienen las preguntas, llevémoslo a la práctica. Aquí vienen algunas preguntas sencillas para ti, allá en casa, los que están conectados virtualmente, los que van a ver esta reflexión después grabada y los que están aquí. ¿Tu red de relaciones se distinguen por madurez espiritual? ¿Sí o no? Ya nos mostró algunos parámetros como juzgarnos a nosotros mismos. Así que número 1, ¿qué aspecto deberías cambiar para mejorar? ¿Tu carácter? ¿Tus hábitos? ¿Tus intereses? ¿Debes alejarte de alguien? Toma decisiones ahora. Quizá tiene que cambiar tu carácter para que los cercanos a ti se sientan alegres de tener una relación positiva como la tuya. Quizá tienes que cambiar hábitos, porque si tienes malos hábitos, atraes a los que tienen malos hábitos. Y si son gente que amas, van a imitar tus malos hábitos. Quizá tienes que cambiar tus hábitos. Quizá si te interesan algunas cosas superficiales, vas a atraer inevitablemente a los que les interesan las mismas cosas. Quizá tienes que cambiar tus intereses, o quizá tienes que cambiar tus amistades. Toma decisiones ahora. Número 2, ¿quién ha sido instrumento
en tu vida para llevarte a madurez espiritual? Supongo que todos debemos de tener a alguien que te ha guiado a madurez espiritual. Y si no puedes pensar en nombres de alguien que te ha guiado en madurez espiritual, es un reflejo de que estás relacionado con personas intrascendentes. Pero si en tu mente sí hay personas que te han bendecido espiritualmente o que han mostrado fidelidad a Dios, quizá no a ti, pero al reino de Dios, ¿cómo puedes tratar a esa persona digna como santo? ¿Qué puedes hacer para contribuir a su bienestar o ministerio? Toma decisiones ahora.